Buenos días, cafezosos. Hoy les traigo un rico postre que ustedes pueden disfrutar con un cafecito caliente por la mañana o si no también después de una comida. Así como les comentaba antes, hoy vamos a hacer macheteadas. La macheteada es algo muy tradicional, muy sencillo y ya vamos a ir tocando un poquito lo que son las masas. Entonces, normalmente siempre vamos a empezar con los ingredientes separados. Siempre vamos a tener la harina por un lado. Igual aquí podemos colocar la sal, podemos colocar el polvo para hornear y luego en otro bowl aparte o en otro recipiente aparte vamos a agregar los líquidos. ¿Por qué hacemos esto? Primero, es más fácil mezclar los ingredientes secos cuando están juntos y cuando incorporamos los líquidos vamos a hacer directamente solo una mezcla. Así vamos a aprovechar y no vamos a asociar tantos recipientes pequeños para tener separado todo, solo vamos separando en ese sentido, húmedos y secos. Entonces, una vez tenemos nuestros húmedos y secos listos, los vamos a mezclar y nos va a dar una masa un poco rústica, se va a dar un poco separada. Eso sí, siempre tomemos en cuenta que cuando utilicemos un huevo, el tamaño del huevo va a variar siempre. En la receta puede decir un huevo, puede decir 2 huevos, pero la región incluso influye mucho. Si los huevos de gallina que ellos tienen en esa zona son muy pequeños o los que nosotros tenemos en nuestra casa son muy pequeños. Entonces siempre tenemos que considerar en cuenta eso. Para la receta de hoy utilizamos un huevo y yo fui agregando agua a medida viendo que la masa no estaba seca, por ejemplo, o estaba muy húmeda. Entonces, para evitar que la masa quede muy húmeda, que estemos agregando harina improvisadamente, es mejor mantener la receta seca. Siempre ir agregando gradualmente líquido. Entonces vamos a amasar por 10 minutos aproximadamente. Yo me aproveché y adelanté este proceso porque es el que toma más tiempo y normalmente también depende mucho de la temperatura del medio ambiente cuánto va a tardar amasar algo. Entre más cálido esté va a ser más sencillo, entre más frío esté va a ser un poco más complicado. Ahí viene el tema también de la temperatura corporal, que mucha gente dice como tiene la mano fría. Eso influye bastante. Cuando nosotros hacemos masas, la fricción que nosotros aplicamos a la masa y la temperatura que le agregamos es lo que ayuda a desarrollar gluten, que es eso lo que hace que se estire. Por ejemplo, aquí ya tengo una masita estirada y como ustedes pueden ver, se estira y se regresa fácilmente. Y una de las pruebas que ustedes pueden hacer para demostrar que ya su masa está lista es estirarla e intentar ver luz a través de la masa. Entonces, eso nos va a garantizar que ya esté en su punto la masa. Sí, cuando nosotros la amasamos, la masa se pone tensa. ¿A qué se refiere con eso? Como nosotros estamos estamos aplicando presión y fricción a la masa, la proteína de la harina se va a poner rígida y se va a poner dura. Entonces, cuando nosotros la queramos estirar, esta va a regresar y va a tomar su forma inicial. Entonces, es un poco complicado estirarla. Por eso les decía que aproveché a adelantar este proceso, porque una vez se amasa la masa para las macheteadas, tenemos que refrigerarla o dejarla reposar un tiempo para que esas proteínas se relajen y sea más fácil estirarla. Entonces, una vez tenemos nuestra masa lista, la vamos a formar en bolitas del tamaño de nuestra elección. Yo lo hice del tamaño para acomodarse mejor a esta sartén. Y podemos utilizar un rodo de cocina. Si no tenemos un rodo de cocina en casa, podemos utilizar una botella de vidrio, un bote grande o algo que sea sólido. Si usamos un vaso, tenemos que procurar que sea un vaso fuerte y si es de vidrio, preferiblemente no lo utilicemos porque es muy fácil, se puede romper y nos podemos dañar las manos. Entonces, ese es mi consejo. Si no pueden utilizar un palo largo, solo que lo utilicemos únicamente para la cocina. Entonces, una indicación muy importante, siempre harinamos, no en exceso. Normalmente en cocina se echa la harina para ese tipo de cosas desde arriba, porque la gravedad hace que se disperse bien y no va a quedar concentrada solo en un solo punto. Entonces ahí vamos a cubrir bien nuestra bolita y muy importante, cuando nosotros usemos el rodo, vamos a de la mitad hacia abajo estirar hacia nosotros y de la mitad hacia arriba vamos a estirar para arriba. De esa forma nosotros evitamos estar peleando con la masa y que ya se esté regresando en la misma dirección. Entonces hacemos un movimiento hacia nosotros y otro hacia arriba, hacia nosotros y hacia arriba. Vamos a repetir este proceso hasta que tengamos el grosor o el tamaño que nosotros deseemos para nuestra sartén. Y luego vamos a proceder a hacerle los cortes que son tan característicos de la macheteada. Y siempre, si nosotros estamos haciendo este proceso y nos está costando mucho estirar la masa, dejémosla reposar. No hay prisa, la masa tiene su propia personalidad, por así decirlo. Entonces tenemos que ser pacientes cuando nosotros trabajemos con masas, con panes, porque él tiene su lenguaje. Si no se quiere estirar, no importa cuánta fuerza nosotros le pongamos, siempre va a tener esa característica. Entonces siempre tenemos que ser conscientes de eso. Entonces aquí voy a aprovechar y le voy a hacer las incisiones con un cuchillo bien afilado y siempre en una tabla. Si está muy pegajoso su bolita de masa, siempre pónganle un poco de harina. Nunca le pongan harina en exceso. Aquí ya tengo caliente esta sartén. Entonces vamos a dejarla extendida
siempre es bueno tener el aceite a temperatura medio bajo, porque no queremos que se cocine tan rápido ni queremos que se queme. Queremos que tenga un dorado muy bonito. Y esto nos va a facilitar también a que nos dé esos espacios crocantes porque gracias a las propiedades que tiene va a empezar a soltar vapor. Y por el gluten que les comentaba que nosotros estábamos desarrollando cuando lo amasamos, esto va a hacer que cuando el aire quiera salir del agua que contiene la masa, va a ser burbujitas. Esas son las burbujas bonitas que están en las tortillas de las baleadas, por ejemplo. Es ese proceso y como tenemos una buena capa de gluten, como se desarrolló bien el gluten, ese aire no puede escapar porque la estructura de la masa es fuerte. Entonces se forman esas bombitas. Eso nos garantiza de que hemos desarrollado bien el gluten en nuestra masa y nos va a dar esa textura un poquito más interesante al masticarla, va a ser un poquito más durito, pero no va a ser súper talludo o incómodo. Entonces, aquí ya tenía adelantada una, voy a esperar que salga esa, le voy a subir un poquito la temperatura. Aquí está empezando a inflarse. Y muy importante eso, siempre que trabajemos con masas tenemos que tener bien ordenado todo y tenemos que movernos rápido porque cuando nosotros usamos una masa que contiene huevo, normalmente se forma una capita seca, igual en masa general, se seca la parte externa de la masa y forma una capa muy rígida. Entonces, al momento de que nosotros volvamos a querer trabajar la masa va a ser complicado y van a tener esos pedazos duros y secos. Entonces siempre es recomendable trabajar todo junto de un solo o si no, tapar bien nuestros ingredientes, nuestra masa para evitar este proceso. Entonces aquí voy a revisar bien la macheteada que tengo. Ya se está dorando de abajo, bonito. Le voy a dar vuelta y como pueden ver tiene burbujitas que era lo que les comentaba. Eso nos garantiza que nuestro gluten se desarrolló bien y eso es muy importante. Algo que vale la pena recalcar es que el gluten no es algo que ya viene presente en la harina. Hay personas que son alérgicas al gluten y tenemos que tomar en cuenta eso. La harina por sí sola no contiene gluten. El gluten se desarrolla cuando nosotros le agregamos un líquido y empezamos a amasarla. Esa fricción al estirarla es lo que genera el gluten y es lo que da esta proteína que le puede dar ciertas reacciones a ciertos tipos de personas, pero es algo completamente inofensivo para el resto que no tenemos esa aflicción, no va a perjudicar nuestra salud, así que lo podemos consumir normalmente y no nos tenemos que asustar por ese tema porque ha estado muy de moda. Entonces, verificando bien que esté cocida, ya le falta un poco de tiempo. Esta vez voy a servirlo en vez como tradicionalmente se sirve, que es con mantequilla o con miel, como panqueques. Lo voy a servir con nueces. La nuez nos va a ayudar a darle una textura más crocante y nos va a ayudar a sostener y darle algo en lo que se mantenga nuestro helado. Porque esta vez lo quiero servir con helado para, como les comentaba, que ustedes lo pueden utilizar en sus casas como un postre. Entonces, podemos utilizar esto como una base, inclusive puede ser una base como de pie. Si nosotros tenemos relleno de pie o algo, lo podemos echar. Mermeladas caen muy bien con este tipo de preparación, entonces yo voy a colocar un poco de nueces sobre la macheteada que ya tenía lista, esperando que salga la otra. Ya está bonito con sus burbujitas doraditas. La voy a colocar acá arriba de ese lado. Voy a apagar la estufa y voy a colocar un poquito más de nueces. Y ya para terminar, esto lo podemos hacer de dos maneras. Si ustedes le agregan mucha grasa, por ejemplo, mucho aceite, es propicio luego pasarla por azúcar con canela o azúcar con la esencia que nosotros queramos. Entonces aquí yo tengo un poquito de ice cream, se va a derretir porque están calientitas mis macheteadas. Y de esta forma ya tenemos nuestras dos porciones servidas. Si ustedes se fijan, queda muy bien y el contraste de color es muy bonito. Aquí tengo un poquito de canela y jengibre para echarle un poco arriba y que tenga ese saborcito extra. Entonces aquí tengo mis macheteadas con nueces y helado que ustedes pueden utilizar para desayuno para sus chiquitos o también para postre, como les comentaba, y es algo súper práctico que no va a tomar mucho tiempo si nosotros dejamos adelantados los materiales en la refrigeradora. La masa puede durar unos 4 días bien refrigerada y bien tapadita, siempre considerando eso, que no quede en contacto con aire, para evitar que se forme esa capa que les comentaba. Entonces, ahí podemos ver en pantalla nuestras macheteadas. Siempre ustedes, si no quieren utilizar las semillas, pueden utilizar cualquier otro tipo de cosa, como galletas secas o lo que a ustedes les guste. Para las macheteadas vamos a ocupar 2 tazas de harina, 1 unidad de huevo, 2 cucharadas de azúcar y extra para espolvorear, 2 cucharadas de agua tibia, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 pizca de sal, 4 onzas de helado, 2 onzas de semillas de marañón. Y es que a mí ese olor me atrae, chef. Qué delicioso que huele. Y hoy la vamos a dejar para que lo pruebe porque ayer volaron con el sándwich de pollo. Circe, ahí te dejo la tuya. No, Circe no, porque me dijo animal. ¿Qué le dije? Es cierto. Sí, hoy no va a pero comer, chef, Circe. yo me la cobré y la puse a bailar punto. ¿Está bien, chef? Sí. Se me hizo así. ¡Ay! ¡Ay!
Bueno, Circe, ven el maltrato que sucede aquí. Sí. Qué barbaridad. Bueno, mi hermoso chef, pues yo me voy a quedar. ¿Eso con qué se puede combinar? ¿Con café? Un cafecito caliente. Ay, qué rico, obviamente que sí. Hablando de eso, nos vamos al segmento de café con pan, mi hermoso chef, Claro ¿le que parece? sí. Ay, vámonos para allá.